Buongiorno a tutti. Buenos días a todos. Como ya preanunciado por el doctor Triulzi, presentaré algunos resultados acerca del trabajo que estamos llevando a cabo sobre el estudio de estos productos, estos poliaspartatos, para la estabilización tartárica de los vinos. Una premisa necesaria es que el interés de los aditivos para la estabilización tartárica es el de buscar productos eficaces y que de algún modo puedan responder a las exigencias de los productores de un buen aditivo, es decir, de productos que sean buenos estabilizadores, pero al mismo tiempo que sean productos que no vayan a interferir en la estructura coloidal y que mantengan esta eficacia estabilizadora en el tiempo. Por tanto, estos son algunos de los aspectos que hemos evaluado durante nuestra experimentación. No describiré todos, se han hecho muchos ensayos. Estas diapositivas son un resumen de algunos de los ensayos que hemos realizado durante 2 años y medio y se refieren sobre todo, ya que la situación es más compleja, a los vinos tintos, donde existe un mayor interés, ya que en general los aditivos estabilizadores van a interferir con una estructura coloidal más compleja y con la materia colorante. Os propongo una de estas pruebas realizadas con un vino dolcetto, donde se realizó una comparación de esta molécula, poliaspartato de potasio, con el ácido metatartárico tradicionalmente utilizado a la misma dosis de uso de 100 miligramos litros. El vino tras la adición se embotelló y se conservó durante un año en botella en ambiente a temperatura controlada de 20 grados centígrados. A continuación, hicimos ensayos rápidos de estabilidad, pero lo que nos interesaba realmente era estudiar el comportamiento del vino durante un periodo de tiempo suficientemente amplio y, por tanto, ver cómo respondía efectivamente el vino. Por tanto, se realizaron controles periódicos. Estos son los resultados del efecto del producto inmediatamente después de la adición. Es un control realizado 2 días después de la adición y la evaluación se efectuó con las 2 pruebas clásicas para nosotros, que hemos hecho tantas. Una es la prueba de estabilidad al frío, es decir, conservación del vino durante 6 días a menos 4 grados centígrados. Estas fueron las condiciones. Pero a diferencia de los métodos que se encuentran en bibliografía, no realizamos simplemente un análisis visivo tras la conservación en frío, es decir, la presencia del cristal, sino una evaluación un poco más detallada en el sentido que evaluamos también a nivel analítico la variación de la concentración de ácido tartárico, realizando tras la conservación en frío una filtración fina a 0,45 microns. Por tanto, fuimos a ver lo que el ojo no ve, es decir, la variación del ácido tartárico. Los otros resultados en rojo son los resultados de la prueba de minicontacto, que determina la variación de conductividad eléctrica tras la adición de un exceso de bitartrato de potasio como germen. Por tanto, determina el efecto sobre la cristalización secundaria, sobre el crecimiento del cristal una vez que tiene lugar la cristalización primaria. Podéis ver en los 2 casos, se trata de valores medios referidos a réplicas, el comportamiento del poliaspartato, que es el histograma central. Es parecido al del ácido metatartárico. El aspecto más interesante fue también evaluar cómo esta respuesta se mantenía en el tiempo. Aquí mostramos los resultados durante el primer año de conservación de la prueba de estabilidad al frío. Podemos ver en rojo la respuesta del poliaspartato y en verde la del ácido metatartárico. Se observa que el ácido metatartárico tras 3 meses de conservación pierde la eficacia. Y en cambio, tras un año de conservación, nuestro producto era perfectamente eficaz.
Ese resultado se confirmó realizando un screening con productos diferentes y todos tras un año mantuvieron esta estabilidad. Se estudió además la degradación del producto, porque el poliaspartato es un polímero del ácido L-aspartico y por tanto analizamos mediante HPLC el ácido aspartico libre y se observó efectivamente incrementos del orden de pocos miligramos litros en todas las muestras adicionadas respecto al testigo, porque el vino contiene ácido aspartico libre ya que se trata de un aminoácido, pero los incrementos fueron del orden de pocas unidades de miligramo litro. Por tanto, esto es un índice de la estabilidad de la molécula adicionada. Otros parámetros analizados fueron la estabilidad del color durante la conservación. Podéis ver una natural tendencia a la reducción del color no particularmente acentuada que mostró, tanto para el metatartárico como para el poliaspartato, la misma evolución del testigo. Lo mismo se puede decir de la tonalidad, que aumenta en todas las muestras, y lo mismo también para la pérdida de antocianos totales determinados espectrofotométricamente, que disminuyen mostrando una evolución que no resulta estar influida por la adición del producto. Por tanto, los 3 puntos que hemos considerado han sido que el poliaspartato tiene una eficacia comparable a la del ácido metatartárico, que su eficacia resulta estable por lo menos un año, esta es la duración del control que hemos efectuado, y que la evaluación de la materia colorante, del contenido de antocianos y del color en general se mantuvo igual a la del testigo. Os muestro otros resultados de otros ensayos. Este es un vino Syrah que fue sometido a pruebas de adición de bentonita antes de la adición de poliaspartato. La adición de bentonita, como era de esperar, provocó un aumento del grado de inestabilidad determinado con la prueba de estabilidad al frío. Podéis ver que en los 2 casos hablamos de un vino más inestable de la prueba anterior. Tras 6 días de conservación en frío teníamos un delta de ácido tartárico que llegaba de más de 0,7-0,8 gramos litros, es decir, considerable. Y de todas formas, en los 2 casos, la adición de poliaspartato a dosis de 100 miligramos litros, 10 gramos hectolitros, permitió que se alcanzase la estabilidad. Otra prueba con el mismo vino Syrah, sometido a un tratamiento de clarificación que no modificó la estabilidad tartárica con gelatina, con proteína vegetal. Podéis ver que el resultado es bueno. También en el caso de los vinos blancos, tenemos aquí el ejemplo de un vino blanco inmediatamente después de la adición y tras 6 meses de conservación. Veis que en este caso se confirman los resultados de la estabilidad con el metatartárico. Esta foto representa una imagen que ya habéis visto en la ponencia anterior, es decir, las diferencias del sedimento tras la conservación. No la prueba de estabilidad al frío, sino una conservación prolongada durante 4 semanas. No es una prueba de estabilidad al frío, sino una prueba de conservación que evidencia el buen funcionamiento del poliaspartato de potasio. La prueba se repitió con muchos otros vinos. Aquí tenemos una serie de vinos tintos, fundamentalmente muestras de vino a granel tomadas en las bodegas. Son principalmente vinos del Piemonte, pero muy diferentes entre ellos. Tenemos vinos Nebbiolo, pero también Croatina, por tanto vinos muy diferentes a nivel de concentración de antocianos totales. No se observaron cambios. Estos son los datos obtenidos antes y después de la adición de poliaspartato. Por tanto, también después de la adición vemos que la concentración de antocianos y la intensidad colorante se mantuvieron muy parecidas o al menos no significativamente diferentes. Otros ejemplos con vinos, por ejemplo Syrah. Este era el vino que se trató con bentonita
por tanto particularmente inestable, quisimos evaluar también aquí la evolución en botella durante un año. Es el mismo procedimiento descrito para el dolcetto. Aquí también se ve que los antocianos disminuyen, pero las diferencias son las provocadas por el tratamiento con bentonita y no por la adición del poliaspartato. Y en este caso lo mismo pasa con la intensidad del color. Se ve una ligera diferencia con las muestras adicionadas de bentonita, pero por parejas. El producto no tratado azul, rojo el no tratado pero adicionado con poliaspartato. Por tanto, las parejas son muy parecidas entre ellas, es decir, no hay un efecto del poliaspartato. También realizamos ensayos para evaluar la filtrabilidad del vino. Se realizaron pruebas de filtrabilidad con membranas de 0,45 micron y podéis ver que el efecto es insignificante. La evolución de las dos pruebas de vinos adicionados con metatartar y con poliaspartato son perfectamente superponibles. Por tanto, en el caso del blanco, las tres pruebas eran perfectamente superponibles entre ellas, también con el testigo. Muchas gracias por la atención.